Bueno, volví. ¿Se acuerdan que en el primero de los videos dije que iba a tratar de que fueran 2 o 3 como máximo? Bueno, fracasé estrepitosamente. Voy a tratar de no divagar demasiado en este video y que sea el último. No prometo nada, capaz requerimos uno más de aunque sea unos minutillos. Bien, estamos ahora en medio de la Edad Media, cuac, y del auge, digamos, de el conocimiento divulgado por la Iglesia Católica como la forma de conocimiento hegemónica en el contexto de un sistema social, económico y político como el que fue el feudalismo, ¿sí? Para características básicas del feudalismo, vuelvan al video anterior. ¿Qué ocurre dentro del propio sistema social, político y económico del feudalismo que se caracteriza, entre varias otras cuestiones, por ser, porque la vida rural es la base de la organización de la sociedad? Bueno, comienzan a resurgir hacia el siglo XI y XII, ¿sí? Es decir, entre el 1000 y el 1100, empiezan a surgir, perdón, a resurgir las ciudades como centros de sociabilización, ¿sí? Recuerden, les digo yo como si ustedes ya lo tuviesen en su cabeza. En la antigüedad, el epicentro, ¿sí?, de las sociedades eran las ciudades. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y esta fragmentación del territorio, del poder político y de la economía que se produce en el feudalismo, las ciudades quedan relegadísimas en su función de espacio de sociabilización y el medio por excelencia se transforma en el medio rural, ¿sí? Ahora bien, con la complejización de las sociedades feudales y la recuperación del intercambio y de ciertas actividades manuales de manufactura, de artesanía, empiezan a resurgir y revalorizarse los espacios urbanos, es decir, las ciudades, que en la Edad Media se llamaban, algunos lo sabrán, burgos. Sí, burgo es el nombre que se le da a una ciudad en la Edad Media. De ahí viene que el nombre de les habitantes de estas ciudades sea como burgueses. ¡Apa! Cerdos burgueses capitalistas. ¿De dónde nos provienen? Bueno, tan lejos como desde la Edad Media. Bien. Esta es una agüita saborizada que me hago yo. Ven, ya estoy divagando, un horror. De pomelo, con pomelo de mi árbol de pomelos. Es una cosa maravillosa. Y jengibre. Y queda muy rico. Y no es un ultra procesado como eso que nos vende Aquarius, que igual también lo compro. Bueno, volviendo acá. Se dan cuenta que es imposible que a mí me entre esto en los videos que yo pretendo que me entre si soy un divague caminando. Pero es como para que no extrañen, ¿no?, lo que efectivamente estaría pasando en el aula. Bien. Entonces, en medio de la Edad Media, o sea, la Edad Media va a durar desde el 476 a.C., perdón, desde el 476 después de Cristo, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el 1453 después de Cristo, que se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, la otra mitad del imperio que nos quedaba, ¿sí? A ese periodo de la historia le decimos Edad Media. Tenemos la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, no me voy a meter ahora con esa divisoria porque no es lo que nos interesa. Recuerden que ¿cuál era la institución dominante en términos de cultura y conocimiento en este periodo? La Iglesia Católica, ¿sí? Y que la Iglesia Católica además prende en la mentalidad feudal que se caracteriza por lo rural. Sí, ahora, ¿esto quiere decir que no va a existir lo urbano, no van a existir las ciudades? No. Las ciudades que habían perdido preponderancia, que habían perdido espacio digamos, en la sociabilidad durante la Edad Media, comienzan lenta, gradual y procesualmente a resurgir a partir de los siglos XI y XII, es decir, entre el año 1000 y el 1100.
como que surgen como espacios de actividades comerciales, de las primeras actividades bancarias, o sea, aparecen los primeros prestamistas de dinero, y también resurgen como espacios de producción artesanal, las primeras manufacturas que se van a dar en el marco de estas sociedades feudales dentro de la Edad Media. ¿Qué va a pasar en estas ciudades que son conocidas como burgos y por eso a sus habitantes se los llama burgueses? Va a pasar que justamente esta burguesía, estos burgueses, van a entrar en conflicto por su propia forma de vida con la mentalidad feudal, que es rural y que está profundamente impregnada del pensamiento católico, ¿sí? Como forma, como cosmovisión de ver el mundo. Y se produce entonces el choque entre dos mentalidades. Y acá hubo el paréntesis para explicar, porque es importante, pues un concepto que vamos, digamos que ustedes leyeron o que van a leer varias veces en el texto, la idea de mentalidad. Nosotros vamos a definir, nosotres, vamos a definir la noción de mentalidad como cosmovisión, como forma de ver el mundo. Pensar en una cosmovisión, pensar en una forma de ver el mundo es pensar en todo el esquema, ¿sí?, de pensamiento que una persona o un grupo de personas, es decir, una sociedad, utiliza para entender el mundo que nos rodea, ¿sí? Nosotros hoy por hoy tenemos la mayor parte, ¿sí?, independientemente de las cosas en las que creamos, ¿sí?, la mayor parte de los habitantes del mundo una cosmovisión científica, ¿sí? Si bien existe la fe, existen las religiones, existen un montón de discursos de lo sobrenatural y demás, es como que hay una cosa de creer para ver, es un esquema muy racional el que caracteriza a la sociedad en la actualidad, ¿sí? Es una cosmovisión basada en el pensamiento racional, basada en el uso de la razón, ¿sí? Es una mentalidad propia de lo racional. Bien, esto es un poco lo que heredamos justamente de todo el proceso evolutivo en el conocimiento que se da a partir de que la burguesía, como sector de la sociedad dentro de lo que fue el feudalismo, empieza a vincularse de otra manera con la realidad y por ende a necesitar, ¿sí?, y a, digamos, a plantear nuevas formas de ver el mundo, una mentalidad que entra en choque con la mentalidad feudal, ¿sí? ¿De la noche a la mañana va a cambiar la mentalidad feudal por la mentalidad burguesa? No, esto va a llevar siglos. De hecho, hay historiadores que se han dedicado, hay un historiador que ya murió, muy conocido de Argentina, que es José Luis Romero, que hace todo un estudio de la mentalidad burguesa para explicar cómo la mentalidad burguesa da origen a la cosmovisión actual que tenemos del mundo y permite consolidar la ciencia moderna y la sociedad tal y como la conocemos hoy. Pero volviendo a esto que les estaba explicando. En medio de la sociedad feudal, durante la Edad Media, surgen entonces, repito, la ubicación temporal para que se ubiquen en espacio y tiempo. Entre el siglo XI y XII resurgen las ciudades y los habitantes, las habitantes de las ciudades, es decir, les burgueses, empiezan a requerir de otra forma de ver, de pensar y de entender el mundo, porque su relación con el mundo es muy distinta de la de los señores feudales o los campesinos que vivían en el mundo de lo rural, ¿sí? Hay un enfrentamiento entre estas dos mentalidades que lenta y paulatinamente va a terminar resolviéndose a favor de la mentalidad burguesa. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con dos formas de vida distintas, ¿sí? La burguesía, ¿sí?, en tanto habitantes de las ciudades, no estoy hablando de la burguesía de la sociedad contemporánea, ¿sí? Tratemos de construir la realidad en la que vivimos para poder desarrollar la imaginación histórica, ¿sí? La imaginación histórica implica tratar de visualizar, ¿sí?, en imágenes, justamente de imaginar una realidad distinta a la realidad en la que vivimos en función de que en el pasado las cosas no eran como son ahora. Bueno, tratemos de poner en ejercicio eso, ¿sí?, de pensar la burguesía no en términos de cerdos burgueses capitalistas, como lo pensamos en la actualidad,
sino de burguesía, en tanto habitantes de las ciudades durante la Edad Media que se dedicaban no a la producción de la tierra, o a la cría de animales, sino a el comercio, el mundo de las finanzas, pero no el mundo de las finanzas como lo entendemos en la actualidad, sino el mundo del préstamo de dinero durante la Edad Media y la producción de manufacturas o el trabajo artesanal. Este sector de la sociedad feudal, ¿sí? Que vivía en las ciudades y que se dedicaba a actividades distintas de las que se dedicaban los campesinos o los señores feudales, empieza entonces a relacionarse con el mundo natural, con el mundo que lo rodea e incluso con el mundo social de una forma completamente distinta. Por ende, empieza a hacerse preguntas distintas sobre la realidad y a responderse o buscar responderse a través de distintas alternativas. Entra en choque, entra en conflicto, no solo con el poder de los señores feudales, que no es tanto lo que nos interesa, sino también con el discurso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no va a tener en las ciudades, en los burgos de la Edad Media, el mismo poder que va a tener en el mundo rural. En las ciudades va a haber todo un conjunto de esta sociedad burguesa que va a empezar a discutirle la hegemonía a la Iglesia Católica porque va a empezar a buscar conseguir para sí mayor poder político, mayor poder económico, mayor poder social, y eso también va a requerir mayor poder sobre el conocimiento. Recuerden, esto no pasa nunca de moda, el conocimiento es poder, ¿sí? Realmente lo es. Bien. Justamente uno de los ejemplos, y que de hecho está mencionado en el texto con el que ustedes trabajan, de cómo la burguesía y la vida en las ciudades va a empezar a competir con el discurso católico en términos del conocimiento, es que va a ser en las ciudades en donde empiecen a surgir las primeras universidades como núcleos, como espacios para la divulgación del conocimiento científico, para la divulgación de la filosofía, para la divulgación del pensamiento racional, ¿sí? En estas universidades va a ser donde desde algún lugar se recupere la filosofía clásica grecorromana, sobre todo el pensamiento aristotélico, ¿sí? De hecho, va a haber durante la Edad Media pensadores y filósofos que van a intentar hacer convivir el pensamiento, el conocimiento del catolicismo con la ciencia y la filosofía grecorromana. Un pensador muy conocido de la filosofía medieval es Santo Tomás de Aquino. Ya el hecho de que lo encabece el título de santo nos da la pauta de que fue un personaje importantísimo para la Iglesia Católica, que va a intentar combinar el pensamiento aristotélico con el pensamiento católico en lo que se conoce como la escolástica. No voy a explicar ahora lo que es la escolástica. Si les redespierta el bichito de la curiosidad, googlean o consultan. Bien. En medio de este quilombo que estoy explicando, lo que me importa que entiendan es que es en las ciudades, ¿sí?, que surgen durante la Edad Media dentro del esquema de sociedad feudal, donde va a empezar justamente a crecer este bicho que va a carcomer el poder hegemónico de la Iglesia Católica como única dueña del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los burgueses, las burguesas, los habitantes de las ciudades, ¿sí?, la burguesía como sector de la sociedad dentro de la sociedad feudal, se va a relacionar con el mundo a partir del tipo de actividades que realizan y del contacto que tienen con la naturaleza, que es completamente distinto que el del contacto que tienen los campesines en el mundo rural. Se va a empezar entonces la burguesía a relacionar con su medio social y natural de una manera completamente distinta, frente a la cual las respuestas de la Iglesia de la Iglesia Católica como discurso hegemónico dentro del conocimiento no solo no van a servir, sino que van a ser para la burguesía un impedimento en su búsqueda de avanzar sobre el poder económico, el poder político y el poder cultural. Esto va a llevar a lo largo de, digamos, del paso del tiempo, con los siglos y el avance de las universidades y de la mentalidad burguesa, paulatinamente va a ir llevando a la erosión, el desgaste
contraste del discurso mítico religioso de la Iglesia Católica como el esquema hegemónico de conocimiento en la Edad Media, ¿sí? Dentro mismo de la Edad Media se va a empezar a dar un proceso de avance de la mentalidad burguesa que tiene una forma de ver, de entender, de comprender y de preguntarse sobre el mundo que es completamente distinta y que vuelve a apelar o que retoma el pensamiento racional, ¿sí? La burguesía va a ser la encargada, si queremos llevarlo a los términos, si queremos simplificarlos, va a ser la encargada de el resurgimiento del pensamiento racional en el contexto de la sociedad feudal durante la Edad Media. Con el paso de los siglos, la burguesía va a adquirir cada vez más fuerza como sector social y por ende va a adquirir entonces cada vez más fuerza su mentalidad que, repito, como les venía diciendo, entra en conflicto con la mentalidad feudal que está profundamente anclada en el mundo de lo rural, ¿sí? Y que por eso está tan dominada por el discurso sobrenatural, ¿sí? Mítico-religioso de la Iglesia Católica. Este avance de la burguesía, ¿sí?, va a permitir entonces el avance del pensamiento racional como forma de conocimiento y le va a dar el espacio también al surgimiento dentro del pensamiento racional de nuevas formas de ciencia, de nuevas formas de filosofía, de nuevas formas científicas de entender el mundo que nos rodea. Hago una recapitulación, ¿sí? Una recapitulación en lo que vengo diciendo. La burguesía surge como un sector de la sociedad diferenciado del campesinado o de los señores feudales porque va a vivir en las ciudades y en las ciudades las actividades sociales y económicas que se desarrollan son muy distintas a las que se dan dentro del mundo rural, que es lo que caracteriza al feudalismo, ¿sí? Como las actividades, como las relaciones sociales que se establecen en las ciudades, que establece la burguesía, son distintas que las que se dan en el mundo rural, empieza también a nutrirse una nueva mentalidad que se va a apoyar cada vez más en el pensamiento racional heredado de siglos y siglos atrás de la filosofía grecorromana y de la ciencia antigua. ¿En qué ejemplo podemos ver plasmado esto? En el hecho de que en las ciudades, en los burgos de la Edad Media, es donde empiezan a establecerse las primeras universidades que van a ser a su vez los espacios de divulgación del conocimiento racional, ¿sí? Que va a entrar justamente en choque, en conflicto, no solo con la mentalidad feudal, sino con lo que es uno de los pilares de esta mentalidad feudal, que es el conocimiento mítico-religioso, que es hegemónico a partir del poder político y económico que tiene la Iglesia Católica. Con el devenir de los siglos, la burguesía va a adquirir cada vez más poder económico porque sus actividades económicas, el comercio y la manufactura artesanal, van a ser cada vez más importantes y por ende van a empezar a superar en importancia antes de superar en importancia, van a empezar a ser tan importantes como lo que pasa en el ámbito de lo rural y por ende estas dos mentalidades cada vez van a chocar más y va a ser, en definitiva, la que termine triunfando la mentalidad de la burguesía, que, repito, es una mentalidad que va a estar caracterizada por la búsqueda de explicarse el mundo a partir de los elementos racionales, ¿sí? No, ¿esto quiere decir que los burgueses no van a creer en Dios? No. No simplifiquemos tanto las cosas, porque hoy en día hay personas que creen en Dios o que practican algún tipo de culto religioso, ¿sí? La consolidación hegemónica de una forma de conocimiento no hace automáticamente desaparecer a las demás, ¿sí? Nosotros hoy por hoy seguimos utilizando el conocimiento propio de la experiencia cotidiana para un montón de cosas y seguimos creyendo, o hay quienes siguen creyendo, en explicaciones sobrenaturales, ¿sí? Para determinados fenómenos de lo que ocurre en la realidad, en el mundo que nos rodea, ¿sí? Lo que pasa es que lo que se consolida durante
lo que se consolida a partir de la modernidad como forma de conocimiento socialmente aceptada en Occidente es el pensamiento racional y el pensamiento científico con ello. Bien, sigo. Ya voy viendo por la cantidad de tiempo que llevo de este video que probablemente tenga que meter un video más. Bueno, sigo con esto. En este choque de mentalidades, entonces, es la burguesía, ¿sí?, la que va a terminar imponiéndose, en términos de que va a ser la mentalidad burguesa la que termine imponiéndose, y por ende el pensamiento racional. Y esto tiene que ver con un proceso de doble desdoblamiento que se da, ¿sí?, que así lo tienen también explicado en el texto, que se da hacia el siglo XVI y XVII, ¿sí?, entre el 1500 y el 1600 en la Europa que está, digamos, transicionando entre la Edad Media y la Edad Moderna. Repito, para una explicación de los procesos históricos que se dan alrededor de esto que estoy explicando, o me consultan o googlean para ubicarse un poco mejor, ¿sí? Porque si no, esto en tiempos de escuela, en tiempos normales, llevaría casi como un mes de explicación de clases, pero estoy tratando de que se lleven como lo más importante de toda esta cuestión para no... Quizás no me detengo en detalles que son como súper interesantes o que les permitirían a ustedes comprender un montón de otras cuestiones que ahora por ahí quedan como súper acotadas o reducidas, básicamente por falta de tiempo y por falta de interacción, perdón, pero mi gata me mata. Pero bueno, si quieren profundizar sobre el proceso histórico de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y justamente entender los fenómenos y procesos históricos que están que están entre medio de esta evolución de las formas de conocimiento, me pueden preguntar o lo pueden googlear. Creo yo que con lo que les voy explicando más o menos se entiende esta historización de las formas del conocimiento que pretendo que se lleven de mi explicación y del texto que les propongo para esta primera unidad. Vuelvo. Hacia el siglo XV, y entre el siglo XV y el siglo XVI, se da entonces o se termina de dar un proceso de doble desdoblamiento. Por un lado, tenemos un proceso de separación, o sea, la burguesía logra separar la esfera del conocimiento, ¿sí?, del discurso mítico-religioso de la Iglesia Católica. Distintas esferas de la vida humana, lo político, lo económico, lo cultural y el conocimiento quedan escindidos de la cuestión de la fe, ¿sí? A ese proceso se lo llama lo conocemos, lo denominamos proceso de secularización, ¿sí?, que implicó, repito, la separación de la Iglesia Católica y la cosmovisión de la Iglesia Católica de un montón de esferas de la vida humana, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, y con todo ello justamente la forma de conocimiento. Repito, esto no quiere decir que el conocimiento a través de la fe católica vaya a desaparecer, sino que va a quedar relegado a lo privado, ¿sí?, las creencias de las personas. Va a haber millones de personas igual en el mundo que a lo largo de la historia van a seguir creyendo en términos de los esquemas religiosos, ya sea judeocristianos o no, pero van a seguir creyendo en un esquema, ¿sí?, mítico-religioso, pero el funcionamiento de un montón de esferas de la vida de las sociedades va a quedar va a quedar bajo el dominio del pensamiento racional y con eso del pensamiento científico. Esto, a su vez, también se vio acompañado por otro proceso de desdoblamiento, que es el hecho de que empiece a imperar un pensamiento racional, le permite a hombres y mujeres
verse a sí mismos por fuera del medio natural en el que viven. Cosa que no, y esto pasa fundamentalmente en las ciudades, ¿sí? Cosa que no ocurría en el ámbito de lo rural. En el ámbito de lo rural, profundamente dominado por el pensamiento católico y a su vez profundamente sujeto a los tiempos de la naturaleza, hombres y mujeres no se veían a sí mismos separados del medio natural en el que vivían. Hombres y mujeres se veían a sí mismos como parte de esa naturaleza, ¿sí? Creación divina y dominada por la voluntad de Dios expresada a través de las Sagradas Escrituras. Esto en las ciudades no se va a dar de esa manera. Hombres y mujeres empezaron a autopercibirse a sí mismos como ajenos a la naturaleza en la que viven. Parte de la naturaleza, pero no como una única cosa. Capaz de esto no se entiende, es medio complicado para entenderlo. Para que ustedes se den una idea, los hombres y mujeres rurales en el feudalismo, o sea, quienes vivían en el campo, no se distinguían, ¿sí?, como un objeto que pudiese ser separado del medio natural en el que vivían, ¿sí? La naturaleza y ellos eran creación divina y por ende eran parte de una única cosa. Con el avance de la mentalidad burguesa en las ciudades y el avance del pensamiento racional, lo que empieza a aparecer en la cabeza de las personas es, por ahí lo hago muy cuentito, ¿no? O sea, esto es mucho más complejo, pero lo hago muy cuentito para que se entienda. Lo que empieza a aparecer en la cabeza de las personas es esta idea de que somos parte de la naturaleza, pero nos podemos separar de esa naturaleza. ¿Para qué? Para poder explicárnosla, para poder comprenderla y en esa explicación y comprensión poder dominarla. ¿Sí? Dentro del esquema de la mentalidad burguesa, que es la mentalidad que ha llegado hasta nuestros días, lo importante de entender la naturaleza, de comprender cómo funciona aquello que nos rodea, es poder dominarla y aprovecharla para nuestros propios fines, ¿sí? Entonces se produce este segundo desdoblamiento, que es pensarnos a nosotros, ¿sí?, a nosotras, a nosotres, como separados de la naturaleza, del mundo en el que vivimos. Con naturaleza no me refiero solo al pasto, al árbol, sino a todo el medio que nos rodea. De esa manera, nosotros nos transformamos en sujetos de conocimiento, ¿sí? En aquellos que podemos establecer esta relación con el medio que nos rodea. Y todo ese medio que nos rodea se transforma en un objeto de conocimiento, en un objeto a conocer, ¿sí? En algo que podemos conocer para entender o comprender cómo funciona y a partir de entender o comprender eso, utilizarlo en nuestro provecho. Dominar la naturaleza y o las relaciones sociales en función de poder utilizarlas para nuestro provecho. Esa es una de las bases de la mentalidad burguesa, ¿sí? Esto se consolida entre los siglos XV y XVI y nos abre la puerta para que presentemos lo último que nos queda, que me va a quedar para el otro video, porque aparte lo quiero cerrar haciendo un par de comentarios en relación al debate que después se va a abrir entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿sí? Pero hasta acá entonces, entre siglo XI y XII después de Cristo, es decir, en medio de la Edad Media, dentro de la sociedad feudal, resurgen las ciudades, en las ciudades aparece un nuevo sector de la sociedad que nosotros vamos a conocer como burguesía, con la aparición y consolidación de este nuevo sector de la sociedad que desarrolla un tipo de actividades económicas y sociales y políticas distintas a las del campo y que de alguna manera entran en competencia con los intereses de la Iglesia Católica y del feudalismo como esquema social. Se consolida una nueva forma de mentalidad que le abre paso a un resurgir del pensamiento racional y que para los siglos XV y XVI, es decir, entre el 1500, para los siglos XVI y XVII, entre el 1500 y el 1600, tras un proceso de doble desdoblamiento, implica la consolidación del pensamiento racional y con eso le abre la puerta al surgimiento de la ciencia moderna, que es lo que voy a explicar en el video siguiente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Repaso con esta situación de doble desdoblamiento. Por un lado, este proceso de secularización que implicó
que la Iglesia Católica, que había sido la institución de mayor poder durante toda la Edad Media, quedase separada de un montón de esferas de la vida de las sociedades, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión cultural, y enmarcando todo esto, el conocimiento de la realidad, ¿sí? Se separa el funcionamiento de las sociedades con todo lo que eso implica del poderío de la Iglesia Católica. ¿Va a dejar de ser poderosa por eso la Iglesia Católica? Pues no, mis fieles. Pensemos en el poder que tiene hoy la Iglesia Católica. Claramente no va a dejar de ser una institución de poder, pero sí va a perder el control hegemónico sobre el conocimiento. Porque ¿qué se va a transformar paulatina y gradualmente en la forma de conocimiento hegemónico? El pensamiento racional, ¿sí? ¿Quiere decir esto que va a desaparecer la religión? No, quiere decir que el pensamiento racional va a pasar a ser el principal o la principal forma de conocimiento a través de la cual nos relacionamos con el mundo que nos rodea. ¿Cuál es el otro desdoblamiento que se da? Justamente porque el pensamiento racional va a empezar a ser la forma imperante de conocimiento, nos separamos a nosotros, nosotras, nosotres mismos del medio natural que nos rodea y entendemos que la realidad que nos rodea es un objeto de conocimiento del cual somos parte, pero del cual nos podemos separar para comprenderlo, para explicarlo y a partir de eso poder utilizarlo para nuestros propios fines, ¿sí? Este doble desdoblamiento, el proceso de secularización y de comprensión o entendimiento de que lo que nos rodea es pasible de ser estudiado desde lo racional, le va a dar origen, o mejor dicho, le va a abrir la puerta al surgimiento de lo que conocemos como ciencia moderna, que se va a diferenciar de lo que habíamos visto como ciencia antigua. Paro acá, nos vemos en el próximo video que prometo, es el último.